investigación, que es describir, la descripción del proyecto de investigación. Pero para describir ese proyecto de investigación nosotros tenemos que conocer lo que se hizo antes acerca de ese tema o de esa idea que nosotros tenemos para investigar. Y luego esa idea debe convertirse en un problema que necesita solución. De alguna u otra manera, buscar estrategias para darle respuesta a eso que nosotros nos planteamos como un problema a través de una investigación. Y esto tiene que estar muy bien justificado, sobre todo cuando nosotros trabajamos con proyectos de investigación que tienen algún tipo de financiamiento o bien son proyectos de investigación que tienen que ver con la parte profesional, con el área en el que nosotros nos desempeñamos como profesionales de diferentes ramas. Ahora vamos a ir conociéndolos a ustedes, voy a pedirles que se presenten. Y allí voy a tener tal vez alguna ubicación de poder saber más o menos por dónde van los intereses de ustedes en cuanto a la investigación. Entonces, la justificación y la importancia de la investigación va por allí. Tiene mucho que ver con para qué va a servir, qué es lo que va a aportar esta investigación al campo profesional, al campo académico o a la resolución de algún problema. También si nosotros nos encontramos trabajando en un área específica, ya sea dentro del Estado, en una universidad, etc. Y bueno, en la primera parte que para este taller sería la bienvenida a las personas que están aquí conectadas, o sea, a ustedes los y las participantes. Y luego de esa presentación breve de cada uno de ustedes, hacer una exposición dialogada por unos 30 minutos para luego pasar a un periodo de preguntas y respuestas que ustedes puedan tener acerca de lo que yo estoy comentando. Si no entienden algo o necesitan que amplíe un poco más, o tal vez si pudiera dar algún ejemplo, habrá un momento para que ustedes puedan hacer esas preguntas y respuestas. Luego hacer un receso de unos 10 minutos y continuar con una segunda parte que sería pues seguir hablando de algunas otras partes del protocolo y cómo se desarrollan y que puedan también hacer preguntas y respuestas. Y al final que ustedes puedan precisamente, digamos, aplicar no de una manera muy estructurada ni muy detallada, pero que ustedes puedan ser capaces al final de la tarde, a medida que vayamos avanzando, poder ustedes decir, bueno, mi idea de investigación es sobre esto, o ya tengo un proyecto de investigación que quisiera avanzar y se trata de este tema. Entonces, esto, pues ojalá lo pudiéramos hacer en grupo, pero yo sé que también en esta modalidad virtual muchas veces no es muy posible que se haga en grupo, pero lo podemos hacer también de manera individual y tampoco es algo digamos, obligatorio, pero sí pudiera ser un buen ejercicio para poder comprender y aplicar un poco de lo que estamos hablando en tema de investigación. Bien, esto ya agotada esta parte, digamos, de lo que yo tengo más o menos planificado para el taller, entonces podríamos empezar con una primera parte que la tengo también aquí ya en mi presentación, la tengo inserta. Déjenme poder aquí compartir. Creo que ya la están viendo, déjenme colocarla en la pantalla completa. Bien, entonces el tema que nos ocupa hoy es precisamente la descripción del proyecto de investigación y los elementos, digamos, principales que le van a dar como esa sustancia. Lo primero que la persona cuando va a presentar su proyecto de investigación es lo primero que se dice. ¿Cómo yo puedo describir cuál es mi necesidad de investigación o cuál es la idea que yo quiero comunicar y que las demás personas que saben poco o nada acerca
de esa idea de investigación o de ese proyecto de investigación, lo puedan captar muy rápidamente. O sea, esa descripción tiene que ser muy concisa, muy clara, no tiene que ser algo tan extenso, pero sí debe resumir o explicar de alguna forma de qué se trata el proyecto y cómo también lo quiero desarrollar. Ay, no pasa la... A ver, parece que no la puedo tener en... No la puedo tener en pantalla completa. Ah, ok, ya pasó. Bien, entonces la primera actividad sería esta, ¿no? Hacer, no sé cuántas personas están conectadas en este momento, creo que hace un momento cuando me fijé habían como 14 personas, pero la idea es que cada uno se pueda presentar con su nombre y a qué se dedica o dónde trabajan. Entiendo en principio que la mayoría son docentes o estudiantes o investigadores de la Facultad de Derecho. Y pueden compartir también, además, alguna característica que a ustedes los defina como personas. Entonces yo voy a empezar. Creo que ya la persona que hizo la presentación ya avanzó bastante acerca de quién soy y un poco de las cosas que he hecho y a lo que me dedico actualmente, pero mi nombre es Tamara Martínez, soy investigadora académica del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y mi profesión es la sociología y digamos una palabra que me pueda definir es que soy tímida, un poco tímida. Entonces ahora cada uno de ustedes van a tener la oportunidad de hacer así una presentación breve para que yo pueda tener pues la idea de quiénes son las personas que están aquí. Puedo iniciar si desea, profesora. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, No puedo prender adelante. la cámara. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juliana Urieta. Soy abogada. Laboro en Copa Airlines. He culminado la maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Civil. Me encuentro en la etapa de la tesis, terminando los acabados de la tesis. Ya apliqué la encuesta y mi tesis es la responsabilidad del Estado. Bueno, el título lo estamos ajustando. El título inicialmente era la responsabilidad del Estado con los pacientes con enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes. Me han ajustado el título porque creo que nos vamos a delimitar específicamente en la falta de servicio o la falla de servicio, ya que tenemos la ley 28, que fue reformada por la ley 345, que debe garantizar la protección social de estos pacientes. Sin embargo, estoy investigando si realmente el Estado cumple con garantizar esto que está estipulado. Y bueno, algo que me define, soy extrovertida y alegre. Es todo, mucho gusto. No necesariamente tienen que levantar la mano, sino pueden abrir micrófono y empezar a presentarse. Adelante, Carmen. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Carmen Robles. Soy profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Actualmente directora del Departamento de Metodología y Ciencias del Derecho y soy miembro integrante del equipo del Centro de Investigación Jurídica. Una característica personal que aquí me sugiere es el amor por la enseñanza. Soy abogada con una maestría en criminología y otros estudios de posgrado. Mi título básico es de maestra de enseñanza primaria. Y si me defino, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta enseñar, de modo que mi vocación primaria es la enseñanza. Y la evidencia está en mis estudiantes, la relación que tengo con ellos, siempre dispuesta pues a cooperar y a perfeccionarme, a tratar de perfeccionarme en lo que hago. Por eso estoy aquí en este seminario, para mejorar, fortalecerme y brindar
mayor calidad a mis estudiantes y a la institución. Gracias. Siguen por ahí. Buenas tardes, mi nombre es Arezo Valiente López, soy abogado, también soy investigador, soy el director del Centro de Investigación Jurídica. Bueno, tengo 10 años de ser profesor en la Facultad de Derecho, además de profesor y abogado. Me gusta la música, soy músico frustrado y me gusta mucho el baile, mucho, sobre todo mucho los bailes tradicionales de todo tipo. ¿Y qué más? Bueno, soy investigador, también he fungido como consultor en materia ambiental indígena y también he hecho trabajo y consultoría para el Banco Mundial, pero es muy importante estar siempre actualizándonos, sobre todo en la metodología de la investigación, como parte del equipo del Centro de Investigación Jurídica. Gracias. ¿Quién más se presenta por aquí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Renato Mojica, egresado de la carrera de Ciencia Política, activista con el Ministerio. Busco siempre con gusto investigar y aprender más sobre mi trabajo de tesis y tratar de ver cómo termino la carrera de Ciencia Política. Mi forma de ser divertida, creativa y siempre buscando el bien común. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Fanny Rojas de Sociología. Bueno, soy socióloga de profesión. Estoy actualmente en la dirección de la Escuela de Sociología de la UNACHI. Y bueno, uno de nuestros propósitos básicamente de tomar también este tipo de seminario es para ampliar, porque a veces uno considera que lo sabe todo y no lo sabemos todo. Y siempre se aprende cada día algo interesante. Y más que nada para ayudar a nuestros estudiantes cuando asesoramos también tesis, estamos en ese proceso, y también para incentivar a nuestros estudiantes para que investiguen más. Soy bastante extrovertida, me gusta ayudar, soy una pintora frustrada, como el profesor es músico frustrado, yo soy una pintora, me gusta la pintura, me gusta también aprender de muchas áreas, y siempre estoy haciendo algo diferente. O sea, la sociología por esa parte nos enseña, no somos todólogos, pero aprendemos de todo un poco y me encantan muchas áreas, y a nivel de investigación tenemos un campo bastante amplio. Así que saludos y gracias, profesora Tamara, gusto en conocerla, y a los compañeros también. Bendiciones. Colega de UNACHI. Bien, ¿quién más por allí se quiere presentar? Sí, bueno, yo soy Osiel Gracia, soy abogado, investigador del Centro de Investigación Jurídica y dentro de mi pasatiempo está montar caballo, me gustan mucho los animales, la finca, básicamente eso. Hola, muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Mónica Villarreal. Soy de Chitré, soy profesora en el Centro Regional Universitario de Azuero, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Soy abogada. Bueno, decidí entrar pues a este seminario es para ahondar en otros conocimientos. Como docente, pues nos corresponde guiar a los estudiantes en sus procesos de tesis o de monografías, y por lo tanto se hace importante pues actualizar conocimientos al respecto.
Me encanta salir a comer, me encanta pasear, me encanta viajar, me encanta bailar. Y bueno, toca trabajar para darse de todos esos gustos. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Bien. Bueno, si alguien más quiere presentarse, puede hacerlo ahora. Si no, vamos a avanzar. Entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, adelante. Mi nombre es Argelis Ospino, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas. Me encanta leer, bailar, compartir. Y estoy aquí en este seminario pues para, estamos en ese proceso de la tesis y sería como afianzarnos más, ¿no? Para terminar nuestro trabajo de grado. Mucho gusto y buenas tardes. Muy bien. Vamos entonces a seguir. A ver, parece que se detuvo la presentación. Vamos a compartirla nuevamente. Aquí está. A veces la tecnología anda un poquito más lenta que nosotros. Nosotros queremos que ande más rápido a nuestro ritmo y se queda a veces. No me deja compartir. Bueno, vamos a dejarle que piense esta. A ver, creo que ahora sí. No, todavía no aparece, ¿verdad? No me deja compartir. Hace un momento se compartió y ahora no sé por qué. Ah, creo que ahora sí. Bien. Bueno, luego de esta primera actividad en donde pudimos conocer quiénes son las personas que están aquí, que nos están acompañando y cuáles son sus intereses en cuanto a la investigación. Además, poder tener también un panorama de cuáles son los tipos de campos o de profesiones que están tomando este seminario. Y creo que todos van por la línea del derecho como seguramente debía ser, porque esto es un seminario que ha organizado la Facultad de Derecho y el Centro de Investigaciones Jurídicas. Y eso ya también nos da una idea de cuáles son los intereses o por dónde van a ir las líneas o esos temas de investigación que ustedes o están desarrollando o están pensando en desarrollar. Bien, como un índice temático para darle forma a nuestro taller, a nuestra intervención del día de hoy y lo que se nos ha solicitado poder compartir con ustedes también, vamos a hablar de lo que es la descripción del proyecto de investigación. Y este proyecto de investigación, o esta primera parte del proyecto de investigación, que es muy importante, va a llevar tres elementos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Los antecedentes y la justificación de ese planteamiento general del problema en el que nosotros queremos decir, hay una problemática, hay una situación que necesita una investigación para poder ser dilucidada, esclarecida o resuelta. Muchas veces las investigaciones no necesariamente terminan sino que llegan a un punto, se descubren algunos hallazgos y luego de esa investigación surgen otras investigaciones. O la misma investigación que nosotros estamos llevando nos lleva a profundizar en diferentes temas.
Entonces es importante que ese planteamiento general lleve todos esos elementos que son importantes para esa investigación en específico o la resolución de ese problema. Además, es importante también, no sé, tal vez alguno de los docentes anteriormente lo habrá tocado, el tema de los paradigmas en la investigación. Es importante que nosotros tengamos un modelo, un paradigma es un modelo que nos va a guiar durante toda nuestra investigación. Y también es bueno y es muy importante entender que aunque no sea, como decía mi profesora de investigación en la maestría, aunque no sea que nosotros vamos a seguir una receta de cocina, como si nosotros vamos a cocinar un pollo asado y vamos a tener los ingredientes para hacer el pollo asado y bueno, primero hago esto, luego esto. No es una receta de cocina la investigación. Nosotros podemos, digamos, ser creativos, que le gusta la música, que le gusta el baile, que les gusta la pintura, todos esos elementos que forman parte del ser o de la forma de ser de una persona, y esas etapas a veces nosotros podemos empezar por una etapa y luego darnos cuenta que tenemos que regresar o que tenemos que avanzar. Pero lo importante es que estas 3 etapas de investigación de las que yo les voy a hablar, ustedes puedan tenerlas bastante en cuenta porque es importante para iniciar cualquier proyecto de investigación. Bien. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma va a ser ese modelo o esa guía. Es muy difícil cuando nosotros queremos iniciar cualquier tipo de proyecto, ya sea de investigación, de trabajo, cualquier tipo de proyecto si nosotros no tenemos una guía. Lo importante es que nosotros podamos tener una guía, un modelo, y eso solamente lo podemos tener a partir de esa idea que nosotros tenemos de qué es lo que queremos investigar. ¿Cuál va a ser ese objeto de estudio o ese problema? El qué. Cuando yo parto de ese qué, ya yo puedo tener una idea más o menos preestablecida de por dónde voy y empezar a buscar un modelo. Muchas veces esos modelos nosotros solamente los vamos a poder entender o encontrar cuando nosotros tenemos esa inquietud por investigar sobre un tema y nosotros empezamos a leer, a buscar muchísima literatura y muchísima investigación que se haya hecho ya sobre ese tema, en específico que a nosotros nos llama la atención. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a armar ese paradigma, tener nuestro modelo a seguir, nuestra guía, y por eso es muy importante que en todo proceso de investigación se debe iniciar por allí, con una idea y con un modelo o una guía a seguir. Ya habíamos dicho que nuestro objeto de estudio o lo que nosotros queremos investigar es nuestro qué, es el qué. Ese qué nosotros le vamos a dar un nombre, le vamos a dar un título que muchas veces puede cambiar al final o al medio de la investigación, puede ir cambiando ese modelo, pero en la esencia de ese qué queda allí plasmado, que es ese tema, ese problema que a mí me llama la investigación y yo tengo que buscar mucha información sobre eso. Ese es mi qué. Yo le voy dando a ese objeto de investigación, yo le voy dando carne, lo voy moldeando. Pero luego es importante y ahí muchas veces, si queremos seguir un protocolo de investigación y el protocolo de investigación nos dice que las preguntas de investigación son el punto número 5. Entonces decimos, ay, bueno, si las preguntas son el punto número 5, yo no puedo tener mis preguntas hasta que ya me toque, como quien dice, llegar a ese punto.
Pues déjenme decirles que no es así. Lo primero que nosotros, para armar ese qué y ese problema, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. Nosotros ya no podemos hacer una primera pregunta que algunos autores la denominan como la pregunta inicial, y de lo que vamos a hablar más adelante. Pero podemos tener una pregunta inicial, podemos tener millones de otras preguntas que las debemos ir anotando, porque así mismo nosotros vamos a ir buscando la información. O sea que cuando nosotros queremos conocer de algo, tenemos que preguntar muchas, pero muchas, pero muchas cosas. Entonces, así mismo es cuando vamos a iniciar. Ya nosotros tenemos un qué, algo que sobre lo que queremos investigar, pero entonces después vienen las preguntas sobre qué. Ese qué, sobre qué. ¿Cómo es que yo me voy a plantear acerca de ese qué algo? ¿Cómo es que yo voy a justificar que ese qué es importante? ¿Y cuáles son esos objetivos que me van a surgir sobre eso, ese gran tema o ese gran problema de investigación? Entonces, las preguntas sobre qué ya me van a llevar a obtener estos otros puntos. Lo que es el planteamiento, lo que es la justificación y lo que son los objetivos. Creo que ya con la magíster Carmen Lleras lo vieron en el día de ayer. Plantearse objetivos es muy importante en la investigación porque es lo que me va a decir a dónde yo quiero llegar. Y luego, la forma en la que nosotros vamos a comprobar esa hipótesis que es esa idea fuerza que yo tengo al principio y que yo digo, bueno, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá serán abogados y abogadas para dedicarse a las diferentes ramas del derecho. Es como una afirmación. Pero esa afirmación yo tengo que comprobar si en la realidad será así o dejará de serlo. Puede ser que se cumpla en un grupo de abogados y de abogadas, pero en otro grupo no se cumpla. Entonces allí es esa idea fuerza, esa hipótesis, yo la tengo que comprobar y eso es a través del cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué metodología voy a utilizar? Va a ser una metodología cuantitativa, voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas controladas, voy a armar un cuestionario, voy a mandar un cuestionario por correo o por grupos de WhatsApp, los instrumentos y todo lo que yo voy a utilizar para decir si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, ese es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tengo qué, lo que me interesa, el sobre qué, cómo lo planteo, lo justifico y me trazo metas sobre aquello y cómo lo voy a comprobar en la realidad con los instrumentos que estoy utilizando. Entonces, eso ya es un paradigma, ya es una guía que yo me voy, que voy elaborando a partir de una idea o de un tema de investigación. Y luego la literatura nos dice que hay varios paradigmas en la investigación que nosotros tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. Por eso es que se hacen estos seminarios de investigación y por eso que se estudia para poder investigar. Porque hay razonamientos que nos van a dar luces de por dónde va nuestra investigación. Entonces, hay unos paradigmas de la investigación que tienen que ver con el tipo inductivo, que es el positivista y el postpositivista. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un paradigma positivista y postpositivista, nosotros estamos enmarcándonos más que nada en un tipo de investigación que va hacia la verificación a través de los métodos cuantitativos. Y miren, aquí hay una clave para entender cómo es ese tipo de razonamiento.
A partir de los datos empíricos cuantificables y verificables, el investigador o la investigadora establece sus premisas y sus conclusiones. Y esos métodos de investigación o de comprobación van a ser estadísticas, van a ser que nosotros podemos inferir a través de los datos estadísticos que ya han sido recopilados o por nosotros mismos o por otros investigadores, o que podemos buscar en bases de datos, y cómo nosotros también podemos correlacionarlos dependiendo de lo que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Entonces, este tipo de razonamiento inductivo necesita que nosotros tengamos ya información verificable y cuantificable, que nosotros vamos entonces a partir de esa información, nosotros vamos a hacer todo el resto de la investigación. Nosotros vamos a describir esos datos, nosotros vamos a comparar esos datos, nosotros vamos a crear tablas dinámicas, gráficos, otros datos a partir de estos. Nosotros vamos a plantearnos nuevas investigaciones, podemos hacer N cantidad de tratamiento de esa información, pero esa información es primero o es la base de lo que nosotros vamos a hacer. Eso es trabajar con un razonamiento tipo inductivo dentro de un paradigma de investigación positivista y post-positivista. O sea, primero los datos y a partir de ellos entonces yo puedo decir qué es lo que está pasando en la realidad. Pero hay otro tipo de paradigmas que son de tipo deductivo. Es donde tengo también la teoría crítica, el constructivismo o el paradigma fenomenológico, que no está aquí, pero es un tipo de paradigma en el que el investigador o la investigadora tiene que ir a observar en la realidad primero para poder de allí deducir teoría, deducir comparaciones, correlaciones o decir esto no tiene ningún tipo de relación. Es decir, pudo haberse planteado una hipótesis al principio, cuando va a observarlo en la realidad se da cuenta que es totalmente diferente. Entonces se cae la hipótesis, pero ahí no hay datos al principio, no hay datos sobre lo que partir. O sea, prácticamente se construyen esos datos a partir de la realidad. Ese enfoque cualitativo, entonces, va a ser empleo de algunas técnicas, como son la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, los grupos de discusión, la evaluación de experiencias personales y los registros de historias de vida. Todo este tipo de técnicas van a ser técnicas prácticamente de construcción de mis datos, construcción de evidencia sobre la cual yo voy a primero plantearme la problemática y luego encontrar dentro de estos la respuesta. Si lo vemos de esa forma. Me hice una pregunta y la respuesta yo la voy encontrando a partir de todas estas observaciones. Y también, obviamente, que creo que también lo avanzaron ayer, la teoría es importante. Nosotros tenemos que buscar esa teoría que ya se ha construido previamente sobre esta temática que a nosotros nos interesa, esta temática que a nosotros nos importa, porque esa teoría también nos va a aportar mucho de lo que nosotros necesitamos para saber buscar en la realidad. Para poder ir a observar, nosotros ya tenemos que tener una lectura previa, tenemos que tener un conocimiento previo, no todo, pero por lo menos tener algún tipo de orientación. Entonces creo que esto, en cuanto a los paradigmas, es importante para nosotros saber situar nuestra investigación, por dónde va, y armando nuestra guía y nuestro modelo, que si bien ya el protocolo nos da un modelo y nos dice, bueno, primero viene el planteamiento del problema, luego viene la justificación, luego vienen los objetivos, tenemos unos pasos a seguir, pero esos pasos a seguir necesitan que nosotros
tengamos mucha claridad de cómo es que nuestra investigación se va a ir desarrollando en las diferentes etapas, dentro de qué paradigma, con qué enfoques, con qué herramientas voy a desarrollar. Bien. Esta literatura nos las dieron en la maestría de Ciencias Sociales y de Investigación. Y yo la utilizo hasta con mis estudiantes de licenciatura que están en esa etapa también de aprender el tema de cómo iniciar la tesis. A veces muchos estudiantes tienen, y me incluyo, cuando fui estudiante de sociología en licenciatura, teníamos como ese temor de iniciar un proyecto de investigación porque lo veíamos tan, pues, tan difícil, tan complejo, y muchas veces no se tenían algunas herramientas que nosotros tenemos ahora. Ahora tenemos herramientas como la inteligencia artificial, tenemos el Internet abierto, que nosotros podemos encontrar cualquier tipo y cantidad de literatura sobre cualquier tema sobre lo que nosotros estamos interesados, porque por lo general ya sobre los temas que a nosotros nos interesan, ya otros investigadores han avanzado acerca de esas temáticas. Es decir, que nosotros prácticamente no vamos a inventar nada, pero sí es importante que sigamos desarrollando investigación, porque a medida que se desarrolla investigación también van surgiendo otros elementos sobre los que se tiene que seguir investigando. Entonces, que es importante siempre mantenerse al día, mantenerse activo y sobre todo también buscar, cuando vamos a investigar, nosotros tenemos que buscar literatura que nos ayude y nos refuerce en cómo se hace la investigación. Eso es bien importante. Entonces, este manual de investigación en ciencias sociales a mí me parece una herramienta bastante útil y está en internet traducido, que estos investigadores son europeos, pero está traducido al español. Y es el Manual de Investigación en Ciencias Sociales de Reynor Kivi y Luc van Campenhout del 2005. Y ahí ellos describen cómo es el proceso de la investigación. Dice que tiene varias etapas, pero estas etapas de la investigación se van a circunscribir a 3 actos epistemológicos que ellos comentan en su literatura. 3 actos epistemológicos, esa actividad en la que nosotros estamos creando, en la que nosotros estamos pensando, en la que nosotros estamos desarrollando todo tipo de conocimiento. Ellos dicen que en estos 3 actos nosotros realizamos primero lo que es una ruptura. Cuando nosotros realizamos una ruptura, algo que se rompe, algo que nosotros decimos, esto tiene que cambiar, tiene que haber una transformación en ello. A lo que ellos se refieren es que lo primero con lo que tenemos que romper es con ese sentido común que muchas veces nos lleva a tener conclusiones falsas sobre algún tema o algún problema. Muchas veces nosotros creemos que lo que escuchamos en la televisión o lo que leemos en las redes sociales, todo es cierto. Y se ha comprobado que no es así. Ahora existe lo que se llama las fake news o las noticias falsas, que seguramente lo han oído mencionar. Entonces, nosotros tenemos que romper con ese sentido común que nos dice, no, ¿para qué voy a investigar sobre la pobreza si ya todo sobre la pobreza está dicho? ¿Qué origina la pobreza? ¿Cuáles son los índices? ¿Cuáles son las áreas más pobres? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué el mercado? Y todo lo que nosotros ya se ha dicho sobre la pobreza y se ha investigado sobre estos temas por muchos tipos de investigadores, investigaciones interdisciplinarias, hay muchos informes y demás. Pues no, yo creo que no hay más que investigar sobre eso. Falso. Tenemos que romper con todo eso que nosotros ya tenemos preconcebido
con las prenociones. Eso es la etapa de la ruptura, hay que romper. ¿Y cómo es la manera de romper? Buscando información, haciéndonos preguntas. Entonces, esa es la primera etapa, el primer acto epistemológico que dicen estos autores que nosotros llevamos en la investigación. Esa ruptura, romper con todo lo que nosotros ya, es como que vamos con la mente totalmente en blanco. No conozco nada sobre este tema, voy a empezar a conocer, voy a empezar a investigar. Eso es lo primero. Luego viene la estructuración. Cuando yo empiezo a buscar tanta información que hay acerca del tema que a mí me interesa y sobre el tema que yo quiero investigar, yo tengo que darle a eso una estructura. Si no hay una etapa de estructuración, es muy difícil que, digamos, pueda agarrar esa investigación y darle un orden para llegar a un fin o a una primera etapa de la investigación donde yo pueda tener hallazgos que sean interesantes, que sean nuevos aportes. Entonces, la estructuración empieza también aquí en nuestra mente. Cuando empezamos a buscar información, es importante que en esa etapa de estructuración nosotros podamos tener una metodología de búsqueda de esa información, que nosotros podamos ir clasificando qué información nos sirve para qué. Esa estructuración tiene que estar pues muy detallada, formar parte de un diario del investigador, de la investigadora, sea la metodología que a ustedes mejor les funcione. Si yo escribo mucho a mano, por ejemplo, yo hago, en una investigación puedo gastarme fácil 4 o 5 libretas para escribir a mano, porque me gusta escribir a mano. Voy buscando información, la voy anotando, de allí me surgen otros temas y los voy entonces también buscando, clasificando esto va primero, esto va después, o esto es prioritario, seguir investigando sobre esto. Y así nosotros vamos haciendo más o menos una estructura de por dónde va nuestra investigación. Esa es una parte importante y eso también nos ayuda a seguir motivándonos, porque cuando tenemos las cosas así como desordenadas y no vamos llegando como a buen puerto, eso muchas veces nos desmotiva y nos pierde. Y la tercera parte, dentro de este proceso, digamos, el acto es el de la comprobación. Yo busqué esto, me salieron estos temas, de esos temas me quise enfocar en este específicamente, encontré esto, tuve estos hallazgos, ahora yo quiero ese hallazgo poder contrastarlo con otro, con algo que encontré en otro estudio. Entonces, esa etapa de comprobación a través de la metodología también es importante y eso nos va a ayudar entonces a darle un mayor sustento a nuestra investigación, que sea científica, que no sea algo que nosotros nos inventamos o que no sea escribir un reportaje para un periódico, como nos decía la profesora de investigación. O sea, tiene que haber una diferencia, por ejemplo, entre lo que va a hacer un investigador que utilizó unos métodos y lo que hace, por ejemplo, un periodista, sin demeritar el trabajo de un periodista o de una periodista que va y desarrolla un tema, hace una entrevista y lo escribe en un periódico. Esa es una fuente importante para poder seguir investigando. O sea, los reportajes periodísticos son una fuente importante muchas veces sobre un tema que es poco conocido. Si un periodista hace una investigación y la hace un reportaje y la publica en un periódico y es sobre un tema que no se conoce o le hizo una entrevista a un experto, eso nos puede servir para nuestra investigación. Pero la investigación nuestra tiene que ser mucho más profunda. Entonces, hay ahí la diferencia, ¿no?, entre lo que puede ser un trabajo periodístico y lo que es un trabajo de investigación científica. Y luego, también estos autores van a hacer
digamos, como una clasificación de estos 3 actos epistemológicos con unas etapas dentro de la investigación. Y, por ejemplo, en la etapa 1 de la ruptura, que es cuando tú dices, no, yo no conozco nada sobre este tema, o lo que conozco es muy poco, no es insuficiente, yo no puedo hacer una investigación diciendo lo que yo pienso, sino que es una investigación en donde yo voy a levantar datos, en donde yo voy a entrevistar, en donde yo voy a buscar literatura para comprobar que eso es así, e inclusive ahondar mucho más sobre esa temática de lo que han hecho otros investigadores anteriormente. Y en esa etapa de ruptura es cuando vienen las preguntas. La pregunta inicial. Esa pregunta que me despierta, que me dice, este tema es importante, es interesante, a mí me interesa por lo menos investigar sobre esto. Entonces, eso inicia con una pregunta, que no tiene que ser la única, pero sí es como una pregunta que te engancha, que te lleva a investigar sobre ese tema. Que quieres hacer una investigación sobre, yo voy a inventar, porque no sé nada yo hago intentos de aproximarme al campo del derecho con algunas adaptaciones que he encontrado, porque, por ejemplo, yo me voy más por la temática de género, los derechos de las mujeres. Entonces, en eso de poder conocer qué hay sobre los derechos de las mujeres en Panamá, qué tanto se ha avanzado sobre los derechos de las mujeres en Panamá, qué nos falta. Ahí me he hecho varias preguntas y también me he enfocado en algunos temas, por ejemplo, el derecho de la maternidad de la mujer trabajadora. Yo escribí un tema sobre eso. Para poder escribir sobre eso, me fui a investigar todas las leyes que hay en Panamá acerca de la maternidad en la mujer y otras leyes también que tienen que ver con la maternidad en las adolescentes, todo el tema de las mujeres en una etapa de salud sexual y reproductiva. Es decir, me fueron saliendo tantos temas acerca de esto que es fascinante, pero yo me hice una pregunta, ¿qué tanto hemos avanzado en el tema de la protección de los derechos de la mujer? Y por ahí me fui. Entonces, esa pregunta que nosotros nos hacemos inicialmente es la que nos engancha sobre el tema, que va a ser nuestro tema de investigación. Y puede ser que ya hay muchos, y ahí uno empieza a ver, bueno, ya sobre esto de la maternidad en la mujer, ya varias abogadas escribieron sobre eso. También me encontré con una socióloga, escribió sobre esto, investigó. En los tiempos en que lo hicieron, en 1990, 2005, pero ahora yo estoy en 2020, yo lo hice en el 2022. Algo más hubo en un periodo de tiempo que estas otras investigadoras no pudieron avanzar, porque incluso no había avanzado las leyes en Panamá en este tema. O sea que hubo otros avances que se dieron en otro periodo. Entonces ese periodo lo abarco yo y le voy dando una continuidad y voy completando una investigación que se quedó hasta un momento y planteando también alguna nueva investigación que se pueda hacer sobre el tema. Pero allí inició esa curiosidad, y que muchas veces no tiene que ver precisamente una curiosidad que a nosotros nos nació de nada, sino que también tiene que ver con a lo que nosotros nos dedicamos. Eso es importante. Son profesores de derecho, son abogados en un buffet que trabajan temas comerciales, qué sé yo. Allí van, en ese ejercicio y ese desarrollo profesional, van a salir siempre esas inquietudes y esas preguntas de investigación. Y luego, en la etapa 2, que es la etapa de exploración, que tiene que ver con
estructuración, ir dándole forma a nuestro proyecto de investigación. Esa etapa de exploración se va a componer de toda esa lectura que nosotros empezamos a hacer acerca de ese tema. Todo lo que empezamos a leer, lo que nos recomiendan leer nuestros profesores, nuestros colegas, hasta nuestros familiares, nuestros amigos nos pueden dar recomendaciones y uno piensa que bueno, que esto tal vez no sepan mucho del tema, pero sí pudieron haber escuchado algo sobre esto. Por eso es importante que nosotros podamos en esta etapa de exploración conversar con personas que nos puedan dar luces o que nos puedan ayudar en esta etapa a buscar la información. Esas lecturas que nosotros vamos clasificando, y entra también el tema de las entrevistas exploratorias, sobre todo si es un tema sobre el que sobre lo que no hay mucha información. En Panamá, digamos, no se ha hecho mucha investigación sobre algún tema X, pero hay una persona que es un profesor catedrático en esa materia, o hay una persona que trabaja en una institución que tiene toda la experiencia del mundo, nunca ha realizado una investigación, pero tiene toda la experiencia práctica en el campo, sabe cómo se hace esto. Bueno, esa persona me va a dar a mí en una entrevista exploratoria las ideas que yo necesito para poder avanzar en mi investigación y darle una estructura. Entonces, en esa etapa de exploración, esto es importante, poder entrevistar expertos, personas conocedoras sobre un tema. Y en esa etapa 3, que ellos denominan la problemática, es cuando ya yo me siento, digamos, con las bases para empezar mi proceso de investigación. Ya yo tengo bien claro qué es lo que voy a investigar, cuáles son mis variables, cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar para mi investigación. Entonces ya yo tengo mi problema, ya tengo mi punto de partida. Esa etapa es importante cuando yo digo, bueno, ya yo me voy a plantear que mi problema de investigación es este, mi marco teórico es este, ya yo sé quiénes son los que han desarrollado investigaciones anteriormente sobre este tema, estas son las herramientas que voy a utilizar. Eso es cuando ya tengo una etapa bastante, digamos que vamos como dándole un buen inicio, iniciando con buen pie nuestra investigación. Pero bien, ese problema de investigación, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a darle una forma a ese problema de investigación que se entienda sobre todo lo que nosotros queremos comunicar, lo que nosotros queremos investigar, lo que nosotros queremos decir, a dónde queremos llegar? Ese problema de investigación, como ya lo dijimos en el principio, va a surgir con una idea. ¿Y cómo surgen las ideas de investigación? No surgen así porque estábamos mirando el cielo y de ahí me surgió una idea. No, esa idea de investigación va a surgir por diferentes factores. Bien, tenía planificado hacer un breve receso en este momento, como de unos 10 minutos, o sea que estaríamos volviendo a las 2:14. ¿Les parece? Y a las 2:14 entonces continuamos. Listo. Nos vemos ahora a las 2:14.